temperatura a distancia y está en función de la radiación que están emitiendo los cuerpos, ¿sí? Lo que hace la termografía infrarroja es que le abre como una ventana al ojo humano para que la cámara vea algo que nosotros no podemos ver. La energía en realidad siempre está irradiando. Lo que sucede es que el ojo humano no la puede ver a simple vista, ¿sí? Nosotros necesitamos un instrumento que nos la traiga a nuestro campo de visión para poder verlo. Pero en realidad en este momento, por ejemplo, la mesa está irradiando energía, la computadora irradia energía, o sea, todo irradia energía, pero está fuera de nuestra longitud de onda en la que trabaja nuestro ojo, por eso es que no lo vemos. Entonces, la termografía infrarroja lo que hace es que le posibilita al ojo ver cuánta energía está captando. Las cámaras termográficas no miden temperatura. Lo que ellas hacen es captan la energía que irradian los cuerpos, ¿sí? Captan esa energía y lo que hacen es la traducen a valores de temperatura, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar valores de temperatura. Si a mí me dicen que un fusible está a 45 grados Celsius, me da una idea de cómo está. Si me dice que el fusible está a 200 grados, también me indica cómo está. Son unidades que para nosotros son más sencillas. Entonces lo que hace la cámara termográfica es transforma esa energía a valores de temperatura y así es como nosotros trabajamos con ella. Ajá. Y obviamente no lo da mediante imágenes termográficas, ¿verdad? O sea, es como la novedad de la cámara termográfica es que yo puedo ver como una foto a colores y que cada color tiene un valor de temperatura referencial, ¿sí? Ese es como el gran paso que hubo entre un pirómetro infrarrojo a una cámara de termografía. Con la termografía nosotros vamos a poder ver cosas cerca, vamos a poder ver cosas lejos y nosotros vamos a tener que identificar si lo que estamos viendo lejos o lo que realmente es lo que quiero ver, ¿sí? Si realmente nosotros en termografía le llamamos puntos calientes, ¿sí? Para nosotros decimos, ay, encontré un punto caliente, o sea, eso quiere decir que es el digamos, el problema, ¿sí? Entonces le decimos que es el punto caliente. Pero hay que asegurarse si realmente ese punto caliente es el que nos interesa o no nos interesa, ¿sí? Entonces, a diferencia, esta termografía, a diferencia de la pasada, se fijan que ahora aquí tiene una escala, ¿verdad? Ok, entonces ya les dije hace ratito que siempre que vean una imagen con una escala, esa es una imagen termográfica, ese es un termograma. Ahora, ¿qué diferencia tiene esta? Ahora está a colores, ¿verdad? Y además, ¿qué más información les da esta que no les da los demás? Un rango de temperatura. Ahora ya me da temperatura, ¿verdad? O sea, nosotros normalmente nos sentimos más confortables cuando nos dan números, ¿sí? Porque entonces ya sabemos, qué tan caliente tenía la frente, ¿verdad? O sea, porque a lo mejor no estaba tan caliente, pero yo lo quise representar así para que ustedes pensaran que estuviera muy caliente, ¿sí? Ahora, ya vieron que esto está pixeleado, ¿verdad? Está como, tiene una matriz ahí. Así trabaja la cámara termográfica. ¿Cuál es la gran diferencia entre una cámara termográfica y un pirómetro infrarrojo? Un pirómetro o las pistolas de infrarrojas que ustedes conocen seguramente, lo que hacen es que lanzan un rayo. Y ese pirómetro lo que tiene es un ángulo en realidad. Entonces, lo que él hace es saca un promedio de todas las temperaturas que están en ese círculo. O sea, cuando yo mando el láser, no quiere decir que me esté dando la temperatura del centro. Mire, gracias. ¿Y este tiene láser? Sí. Ok, cuando me da este láser, no quiere decir que me esté dando la temperatura de ese punto. Me está dando el promedio de las temperaturas del ángulo de visión de este equipo, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante saber usar un pirómetro. Porque a lo mejor si yo me voy muy lejos, entonces yo voy a abarcar más. Entonces, si mi punto en realidad medía 50, pues ahora como promedié muchas temperaturas, ¿verdad? Alrededor a lo mejor vale 35. Y yo me voy con la idea de que, pues ese punto está bien porque pues dio 35. Entonces, es importante cuando ustedes elijan un pirómetro o un termómetro infrarrojo, que sepan a qué distancia los van a estar usando, ¿sí? Si lo que van a ver está de plano muy que refleja demasiado, si van a estar cerca, o sea, sí tiene también su chiste, puedes escoger un pirómetro. Ahora, la diferencia entre un pirómetro y una cámara es que las cámaras internamente trabajan con detectores, ¿sí? Y este detector, imagínense que es esto que está aquí y está dividido, todo está dividido en cuadritos. Es una matriz.
donde tengo valores en el eje X y valores en el eje Y. Entonces, cada uno de estos puntitos tiene un valor de temperatura. Cada uno de estos. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo, cuando yo encuentro un punto caliente, realmente lo que está haciendo la cámara es tratando de enfocarse a ver solo un cuadrito. Entonces, la experiencia del termógrafo va a ser ponerme en la distancia correcta, ¿verdad? Para que yo mida lo que realmente quiero medir. Porque si me alejo o me acerco mucho, voy a hacer el efecto del pirómetro. Entonces empiezo a promediar más temperaturas de las que necesito. Cuando te dicen cuál es una buena cámara termográfica, a mayor detector, mejor exactitud. Porque este cuadrito yo lo voy a hacer muy chiquitito. Entonces, si yo me alejo, pues en cierto modo va a importar menos porque yo tengo un cuadrito muy chiquitito. Pero si tengo aquí un cuadro grandotote, si yo me alejo, pues obviamente el promedio cada vez es mayor. ¿Sí? Pero esa es una especificación que ya no cambia, el tamaño del detector. Y los precios de las cámaras van en función de los tamaños de los detectores. Bueno, entonces vamos a empezar a ver ya las diferentes tipos de aplicaciones. ¿Sí? De repente, a lo mejor ustedes ya han tenido casos así, a lo mejor no, o si ya van a empezar a trabajar en esto, pues de repente se los van a empezar vamos a ver diferentes tipos de cosas, vamos a tener aplicaciones termográficas en los edificios, yo puedo checar humedad en los techos. Todo esto es importante, por ejemplo, para el área de hotelería, o en países donde hace mucho frío, donde hace demasiado calor. Con la termografía podemos detectar moho en las paredes, o sea, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? No nada más la parte eléctrica ni la parte mecánica, pero pues ahí es donde nos enfocamos más porque ahí es donde normalmente estamos trabajando. Por ejemplo, este podría ser un patrón como el que estaban mencionando. Aquí tenemos tres, ¿sí? Tres bornes, que si estuvieran en equilibrio térmico, ¿cómo tendrían que estar funcionando ellos? Iguales, ¿verdad? Al menos con una variación muy pequeña. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál pensaríamos que podría ser el problema ahí? Desbalanceo de cargas. Un desbalanceo de cargas. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál de los tres es el que podría tener problemas? El en medio. Ok. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor nosotros, como ya dijimos, a nosotros nos importan los puntos calientes, nos vamos a ir sobre ese. Pero también fíjense que el tercero está muy frío. Entonces, a lo mejor también tenemos que, nosotros no nada más nos deben de importar los puntos calientes, también nos deben de importar los puntos fríos. ¿Sí? Ahora, a veces hay transformadores o ciertos equipos que por un tiempo trabajan dos y después apagan una sección y trabajan los otros dos. O sea, tienen que ver cuál es la condición propia de funcionamiento de ese equipo. ¿Sí? Pero si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Esto debería de funcionar los tres igual y de repente me encuentro que este está frío, pues algo está pasando. Porque pues, a lo mejor está tapado, está desconectado. Ok, esta es una subestación aérea. Cuando ustedes hagan este tipo de termografías, las subestaciones aéreas son súper importantes porque miren, ustedes lo que quieren es detectar las diferenciales de temperatura en las conexiones, porque esos son los puntos críticos. Tienen que identificar si estos puntos que están aquí realmente son puntos calientes y qué tan calientes están. Ajá. Porque a lo mejor yo podría decir, híjole, está caliente porque está a 30 grados o está caliente porque está a 100 grados, o sea, dependiendo del parámetro que yo me esté moviendo. Ahora, en las subestaciones aéreas lo que importan son los diferenciales. O sea, yo no quiero que entre uno y otro haya un diferencial muy alto. Yo lo que quiero es que más bien ellos se mantengan estables. ¿Sí? Entonces, si de por sí ya tengo un detector pequeño, que quiere decir que tiene un cuadro súper grande, ¿no? Entonces yo traten de acercarse lo más que se pueda para hacer esa medición. Si tienen una cámara detector grande, digamos un 320 por 240, ahora ya hay los de 620 por 480, o sea, esos no me da tanto problema hacer este tipo de trabajos. Van a decir, ay, es que tengo esta cámara termográfica que vale $2,000, ¿ok? Pero pues, ¿qué voy a hacer con ella? O sea, ¿qué quiero medir? O sea, a lo mejor si yo quiero simplemente estar viendo un proceso que no se esté saliendo de cierta temperatura, me funciona. Pero si yo lo que estoy buscando son variaciones de temperatura pues pequeñas y es un proceso estricto,
necesitaría tener un detector mapa. A tener aplicaciones termográficas en los edificios, yo puedo checar humedad en los techos. Todo esto es importante, por ejemplo, para el área de hotelería, o en países donde hace mucho frío, donde hace demasiado calor. Con la termografía podemos detectar moho en las paredes, o sea, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? No nada más la parte eléctrica ni la parte mecánica, pero pues ahí es donde nos enfocamos más porque ahí es donde normalmente estamos trabajando. Por ejemplo, este podría ser un patrón como el que estaban mencionando. Aquí tenemos tres, ¿sí? Tres bordes, que si estuvieran en equilibrio térmico, ¿cómo tendrían que estar funcionando ellos? Iguales, ¿verdad? Al menos con una variación muy pequeña, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuál pensaríamos que podría ser el problema ahí? Desbalanceo de cargas. Un desbalanceo de cargas. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál de los tres es el que podría tener problemas? El en medio. Ok. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor nosotros, como ya dijimos, a nosotros nos importan los puntos calientes, nos vamos a ir sobre ese. Pero también fíjense que el tercero está muy frío. Entonces, a lo mejor también tenemos que, nosotros no nada más nos deben de importar los puntos calientes, también nos deben de importar los puntos fríos, ¿sí? Ahora, a veces hay transformadores o ciertos equipos que por un tiempo trabajan dos y después apagan una sección y trabajan los otros dos. O sea, tienen que ver cuál es la condición propia de funcionamiento de ese equipo, ¿sí? Pero si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Esto debería de funcionar los tres igual y de repente me encuentro que este está frío, pues algo está pasando. Porque a lo mejor está tapado, está desconectado, se averió, algo está pasando. O sea que siempre en el recorrido que nosotros hagamos, pues sería preferible que nos acompañe de mantenimiento. Ah, sí, siempre, siempre. Siempre por varias razones. Miren, si ustedes no son los expertos en la planta a la que van a ir, ¿no? O sea, en realidad ustedes los mandaron a hacer termografía, pero no saben si esa máquina o ese estuvo fallando hoy en la mañana. Entonces ese es un riesgo. Otro riesgo es andar abriendo los tableros sin saber lo que hay ahí, porque de repente puede haber descargas eléctricas. Entonces siempre es bueno que alguien de la planta los acompañe y que esa persona sea la que abra y cierra los tableros. O sea, si usted... Ok, esta es una subestación aérea. Ustedes lo que quieren es detectar las diferenciales de temperatura en las conexiones, porque esos son los puntos críticos. Entonces, tienen que identificar si estos puntos que están aquí realmente son puntos calientes y qué tan calientes están. Ajá. Porque a lo mejor yo podría decir, híjole, está caliente porque está a 30 grados o está caliente porque está a 100 grados, o sea, dependiendo del parámetro que yo me esté moviendo. Ahora, en las subestaciones aéreas lo que importan son los diferenciales. O sea, yo no quiero que entre uno y otro haya un diferencial muy alto. Yo lo que quiero es que más bien ellos se mantengan estables, ¿sí? Cuando estén trabajando con cámaras de detector pequeño, yo les aconsejo que se acerquen lo más que puedan. Las cámaras de detector pequeñas son eficientes hasta los 14, 15 metros, ¿sí? Conforme yo más me alejo, ya les expliqué que yo voy a empezar a abrir mi ángulo y voy a empezar a promediar más. Entonces, si de por sí ya tengo un detector pequeño, que quiere decir que tiene un cuadro que es súper grande, ¿no? Entonces traten de acercarse lo más que se pueda para hacer esa medición. Si tienen una cámara de detector grande, digamos un 320 por 240, ahora ya hay los de 620 por 480, o sea, esos no me da tanto problema hacer este tipo de trabajo. Van a decir, ay, es que tengo esta cámara termográfica que vale $2,000, ¿ok? Pero pues, ¿qué voy a hacer con ella? O sea, ¿qué quiero medir? O sea, a lo mejor si yo quiero simplemente estar viendo un proceso que no se esté saliendo de cierta temperatura, me funciona. Pero si yo lo que estoy buscando son variaciones de temperatura pues, pequeñas y es un proceso estricto, necesitaría tener un detector mapa. Ok, entonces aquí ya vemos otras cosas diferentes. Ya nos variaron, en estas dos nos variaron la paleta de colores, ¿verdad? Primero, ya nos mete ruido, no sabemos, ahora es peor, no sabemos si es de día o de noche. Segunda, estos valores en la escala de temperatura los variaron, ¿sí? Esta escala se llama SPAN.